tardes. Estamos en directo ahora. Son las 7 de la tarde en España. Y bueno, vamos a empezar con nuestro taller online o webinar que hemos titulado todo sobre los parásitos, aunque evidentemente pues no vamos a hacerlo todo hoy porque sería absolutamente interminable. Pero sí que vamos a hablar sobre ellos, vamos a introducir en este apartado de la salud que muchas veces lo tenemos muy abandonado. Bien, pues nada, voy a quitar la cámara porque prefiero que veáis bien la presentación y después ya para despedirme volveré a aparecer por aquí, pero de momento vamos a ver la presentación. Que bueno, hablamos de los parásitos y lo hablamos como parte del sistema de autogestión del bienestar. Este es el sistema que desde este año hemos lanzado, que agrupa un poco los conocimientos de Te gusta cuidarte y bueno, con todo lo que es la experiencia que llevamos durante estos años de ayudar a personas y de estudiar muchísimo. ¿En qué consiste el webinar? Bueno, lo primero pues, es presentarnos nosotros, después veremos qué son los parásitos y cuáles son los más habituales, qué síntomas nos pueden producir, qué pruebas existen para detectarlos, 5 aceites esenciales y 5 suplementos para eliminarlos, también alguna cosa más, y cómo reparar el organismo de las secuelas de los parásitos. ¿De acuerdo? Pues nada, empezamos con la presentación del sistema Te gusta cuidarte. Como hemos dicho, es un poco la acumulación de toda la experiencia y del estudio que llevamos durante tantos años trabajando. Y bueno, normalmente me veis siempre a mí, pero hay un equipo detrás también. Hay varias personas que colaboran, algunas puntualmente, otras cada día. Entonces, entre todos, pues hacemos lo mejor que podemos también y que sabemos para poder enseñar a las personas algo muy importante, que es la autogestión del bienestar. Entonces, este taller es parte de esto porque nos va a ayudar a detectar si tenemos parásitos, si alguien de nuestra familia tiene parásitos o alguien conocido puede tenerlos y una vez que lo sepamos, pues podemos por lo menos actuar pues yendo más allá en cuanto a hacer una prueba diagnóstica en la que podamos confirmar si realmente la causa del problema de esta persona es los parásitos. Y después también incluso ahí veréis que hay de algunas recomendaciones a nivel de dieta, a nivel de suplementos, que podemos hacer de una forma bastante generalizada. Obviamente en este taller no vamos a ir a tratamientos muy especializados, muy específicos, que sean para parásitos muy concretos, sino para lo que tiene que ver con todo el tema de parásitos en general. ¿De acuerdo? Bien. Dentro de los parásitos, bueno, ahí veis una bonita foto de un schistosoma. Como veis, en microscopio, pues son muy originales, ¿no? Son unos bichitos diferentes a lo que estamos acostumbrados. Generalmente hay 3 grupos que pueden aplicar o que pueden estar hospedados en los humanos. Normalmente se considera que hay unos 342 para ser más específico, parásitos cuyo hospedador es habitualmente el ser humano. Aún así, esto es una aproximación y es algo que desde luego no sabemos nada en este sentido. Realmente se considera o se cree que hay alrededor de 9.000 millones de parásitos diferentes. Conocemos el 10% de estos como mucho. Entonces estamos hablando de que 342 son los que normalmente se buscan y se comprueban en pruebas porque son los más comunes. De estos 3 grupos estaríamos hablando de los artrópodos, los helmintos, que son los típicos gusanos, y por último los protozoos. Vamos a ver cada uno de los grupos. Vamos a ver los primeros que son los más comunes en cuanto a que muchas veces no pensamos que son parásitos, porque a veces consideramos que el parásito es simplemente son los gusanos, ¿no? Las lombrices. Siempre se ha tenido lombrices, entonces, sobre todo antiguamente, pues era una cuestión muy común el hecho de simplemente pues hacer una limpieza, una purga para el tema de las lombrices. Pero es que tenemos otros parásitos que normalmente no le llamamos parásitos, pero también lo son, porque ¿qué es un parásito? Un parásito es el que vive, en el caso humano, el que vive de nosotros. O sea, estos microorganismos que se adhieren a nosotros por fuera o por dentro
y viven de nuestros nutrientes, de nuestra sangre, de todo lo que nosotros le podemos ofrecer. Entonces, esto sería un parásito. O sea, realmente hay una gran cantidad de microorganismos o organismos más grandes, no solo microorganismos, que se pueden considerar parásitos. Quizás muchos de los más conocidos pues, son estos, los ácaros. Entre otras cosas, aparte de producir reacciones alérgicas, que es por lo que más nos pueden sonar, también son causantes de un tipo de sarna. Las garrapatas que son unos de los causantes de la enfermedad de Lyme, que es esta enfermedad por la borrelia que se contrae a través de garrapatas de mosquitos, pero incluso también se puede pasar de otras formas como luego veremos. Normalmente es muy común en los perros, sobre todo en los perros más que en los gatos, pero en los humanos, pues cuando se agarran, pues pueden causar una serie de problemas que pueden llegar a ser muy, muy graves. Después los chinches, los piojos o las pulgas. Realmente prácticamente todos somos conscientes de haber estado en algún momento en contacto con alguno de estos. Así que estos serían uno de los parásitos más comunes. Después pasamos a los más típicos cuando hablamos de parásitos, a los famosos helmintos. Dentro de los helmintos también hay tres grupos principales, que serían los nemátodos, los céstodos y los tremátodos. Este que veis en la foto es uno de los más famosos porque, bueno, es uno de los que cuando se detecta hay que luchar mucho contra él, pero realmente las estadísticas nos dicen que de este parásito hay una infestación absolutamente popular. Es decir, que hay muchísimas, muchísimas personas que están infestadas o que están contagiadas, por decirlo así, y tienen dentro el Ascaris lumbricoides, que sería este gusano que estáis viendo aquí. Después hay algunos más, como por ejemplo, no pasamos todavía de presentación, los anquilostomas. Uno de los más famosos es el ancilostoma duodenal. Enterobius vermicularis son los oxiuros. Y los oxiuros, pues son los clásicos que suelen dar problemas a los niños, que les pica el culito, que ven así. Es el típico que también el médico nos hace una prueba con una cinta adhesiva para ver si los tenemos, ¿no? Porque se ven bastante bien. Entonces, normalmente estos sí que son bastante conocidos por los padres porque los oxiuros son muy comunes sobre todo en los niños. Después tenemos la Trichinella spiralis, estrongiloides, filarias, anisakis. De estos, pues la trichinela fue muy conocida antiguamente, pero actualmente no es tan popular el que haya contagios por trichinela, aunque sí que aparecen muchas de las personas que nosotros hemos podido examinar, igual que el estrongiloides, las filarias, y luego está el anisakis que sí que este año hemos tenido una revolución, un boom, porque se ha descubierto, muy entre comillas, lo de que se ha descubierto ahora, porque realmente esto se sabía, que la mayoría de los pescados que se consumen, aunque estén perfectamente pasados por un proceso higiénico de congelación y demás, pues tienen el anisakis. Entonces, claro, cuando tenemos anisakis, normalmente lo podemos detectar rápidamente, porque si comemos pescado y a los días tenemos algún dolor de digestivo fuerte, pues normalmente ya lo podemos asociar con que podemos tener el anisakis. Después hay otros que son de tipo cestodo, que son la atenia. Normalmente la atenia saginata suele venir de la vaca, del bovino, la ternera, y la atenia solium suele venir del cerdo. Y por último, en este grupo, los tremátodos, que son las duelas. Duelas normalmente se suelen conocer como duelas la fasciola hepática, que es la duela hepática, comúnmente llamada. Pero también tenemos el schistosoma que veíamos antes la cara de él, ¿no? Este bichito que tenemos aquí, que este es uno de los parásitos también más comunes también en humanos. Está incluido dentro de este grupo de los helmintos.
El último grupo serían los protozoos. Ahí tenéis dos fotos de la primera, de la Giardia lamblia. Giardia lamblia es una de las más comunes de encontrar en el sistema digestivo de las personas de cualquier parte del mundo, de cualquier edad, de cualquier clase social. Eso no es tan importante. Tenemos ahí a la derecha un ejemplar aislado y a la izquierda en la pantalla, en la foto principal, tenemos una colonia de Giardia lamblia. Lo que nos produce es la enfermedad conocida como giardiasis. Después hay otros como la entomeba histolítica, el Plasmodium, Toxoplasma gondii, famoso por ser normalmente contagiado a través de los gatos, y Cryptosporidium. Estos son, por decirlo así, los más comunes dentro de los tres grupos de parásitos. ¿Cómo podemos adquirir o cómo podemos contagiarnos, por decirlo así, de parásitos? Luego vamos a volver atrás a las diapositivas de cada grupo y vamos a hablar un poquito de cada uno de los parásitos en concreto, para que sepáis algo más sobre estos que son los más populares. Pero antes, ¿cómo se pueden adquirir? Lo más normal es por contacto, es decir, contacto directo con una persona que tenga parásitos, pues con su saliva, con algún fluido o simplemente por contacto también con una superficie que esté contaminada. Ahí vemos, por ejemplo, por objetos contaminados, a partir del suelo contaminado. Eso es bastante común. De hecho, hace unos años se hizo en varios países, pues bueno, conozco las estadísticas de España, se hizo un estudio en el que se vio en cuántos de los parques de niños estaban presentes los parásitos. Y descubrieron que el 97% de las barandillas de los parques, o sea, un parque de estos de niño normal, las barandillas donde todos los niños se agarran y están ahí apoyados los padres y demás, 97% estaba infestado de huevos de parásitos. Ellos normalmente en ese estudio la conclusión fue que era pues, por los perros y gatos que orinaban y hacían sus necesidades en la zona, entonces pues a través de los huevos. Pero es que vale, está claro que son un transmisor, estos perros o gatos. Es un transmisor, pues si tiene parásitos y estamos en contacto con sus heces, pues es un transmisor. Pero claro, si ya un niño lo coge y también pues coge la barandilla y pone su baba, pone sus manitas allí, pues vamos a tener un múltiple medio de transmisión. También hay dos muy interesantes que es por autoinfección. Esto se suele dar normalmente en los niños. Es la infección que normalmente viene cuando ellos se tocan con la mano, pues su culito, su ano, y a través de esto se lo meten a la boca y allí tenemos una autoinfección, que normalmente estamos expulsando huevas, pero lo que estamos haciendo es que las volvemos a ingerir. Una muy curiosa es la transmisión materno-filial o congénita. En algunos casos nos encontramos con parásitos en niños que no identificamos con una situación concreta. Es decir, que no tiene por qué venir de que ha estado malo en alguna situación concreta o que no ha estado en un país o que ha tenido contacto directo con nada de esto, sino que viene de que en el embarazo ha habido una transmisión de la madre al niño, al bebé. Entonces, ahí podemos tener parásitos desde el nacimiento y ni siquiera ser nuestros. También, bueno, lo más lógico, lo más común, lo más advertido quizás a partir del agua o de alimentos contaminados. Esto sí que nos lo advierten mucho cuando vamos a otros países, que bueno, que tengamos mucho cuidado con beber el agua de grifo, que bebamos siempre agua embotellada, que no comamos alimentos o helados que estén hechos con el agua de grifo, que tengamos mucho cuidado con las frutas, etcétera. Después, a partir de animales, insectos o artrópodos transmisores. Es decir, como hemos dicho, pues a través de la caca de los perros o de los gatos, pues puede haber una transmisión. Aquellas personas, por ejemplo, las mujeres que se quedan embarazadas, siempre se dice que no deberían estar en contacto directo con las heces de los gatos. Que algunas mujeres pues deciden quitar al gato de la casa y bueno, habría que tener simplemente algunas medidas a la hora de recoger la caca, que no sea, pues, que no haya un contacto directo, que no respiremos tanto esto y debería ser suficiente.
También artrópodos transmisores. ¿Os acordáis de los artrópodos? Hemos dicho que estos artrópodos serían, por ejemplo, ácaros, garrapatas, chinches, piojos o pulgas. Y el caso más claro sería volvemos otra vez al tema de la enfermedad de Lyme, que es contagiada a través de las garrapatas. Entonces esto sería una forma también de estar en contacto con los parásitos de una forma más secundaria. O sea que este parásito que tenemos en el exterior, al chupar nuestra sangre, al mordernos, pues nos puede estar contagiando otro tipo de parásito, bacteria, virus, lo que sea. Esto es algo que es muy importante. Cuando hablamos de los parásitos, muchas veces pues pensamos que simplemente que matarlos es suficiente, ¿no? Si los matamos, ya está, no tenemos ningún problema. Pero es que muchos de ellos dentro van infestados de otro tipo de microorganismos que suelen ser bacterias o virus. Entonces nos encontramos con la situación de que cuando empezamos a sacar parásitos, tenemos, por ejemplo, una infección tremenda de garganta, una infección respiratoria, algo que no está directamente relacionado con un parásito intestinal, que es lo que quizás más probablemente estemos intentando limpiar. Entonces, esto puede ser debido a que al matar estos parásitos y empezar a expulsarlos, salgan de dentro esos virus y bacterias que tenemos. Suele pasar mucho con infecciones respiratorias, infecciones de oído también. Muy bien, si hablamos un poquito más de los helmintos. Los helmintos porque es el grupo más preocupante, ¿no? Es cuando hablamos de esto, del tema de los parásitos, siempre nos imaginamos ese gusano que está dentro de nuestro intestino y que puede crecer, ¿no? Como nos han enseñado algunas veces la tenia y otros gusanos que pueden salir de allí. Entonces, para que os hagáis una idea de la dificultad que podamos tener a la hora de expulsar y de acabar con los parásitos de una forma eficaz, algunos datos sobre, por ejemplo, el Ascaris lumbricoides. Cada año se calcula que hay 100 millones de nuevos casos de Ascaris en el mundo. Estamos hablando de 100 millones de nuevos casos que se añaden a los que ya existen, que se calcula que puede ser alrededor de 1.500 millones de personas. O sea, prácticamente uno de cada 4, de cada 5 personas estaría infestado con Ascaris lumbricoides. Es el más grande de estos nemátodos y el más común, pero a la vez es el más difícil de expulsar por completo. Es realmente difícil y duro de expulsar. Así que bueno, este es un gran reto. Una de las características que tiene es que pone hasta 250.000 huevos al día. Entonces, claro, con 250.000 huevos al día tenemos demasiadas probabilidades de que se extienda esta infestación y de que además podamos contagiar a otras personas si no tomamos las medidas correctas. Normalmente hay un camino en el que se hace maduro este parásito. Normalmente, cuando entra a nivel normalmente de ingesta, se suele desarrollar a través de la comida a medio ingerir en el intestino delgado. Una vez que maduran, migran a través de la pared del intestino y se transportan por los vasos linfáticos y el flujo sanguíneo hasta el hígado. Y desde ahí pueden pasar al corazón y a los alvéolos pulmonares, donde suelen ascender por el tracto respiratorio, junto con moco normalmente, con mucosidad, y son tragadas por la misma efecto pues, de tragar nuestra propia mucosidad que suele ser a través de la saliva, ¿no? Ahí vuelve otra vez una larva ya madura, vuelve al intestino delgado y se queda como gusano adulto entre 9 meses y un año. Y puede alcanzar entre 15 y 50 centímetros de largo, aunque se ha visto alguno más grande, y entre 2,5 y 5 milímetros de diámetro. Entonces estamos ante un bicho realmente muy poderoso. Después tenemos, por ejemplo, el ancilostoma duodenal. Normalmente producen una enfermedad, la enfermedad que producen se llama anquilostomiasis y tiene 600 millones de nuevos casos al año. Afecta aproximadamente a una cuarta parte de la población mundial.
Especialmente este sí que se da en zonas cálidas y húmedas. Y originalmente se daba en condiciones sanitarias deficientes. Pues zona alrededor del Mediterráneo, por ejemplo, es una zona muy común. Normalmente pasa lo mismo. Se ponen miles de huevos, una hembra adulta puede poner miles de huevos también, salen a través de las heces humanas y pueden contaminar la tierra. Pero claro, también pueden ser a través de muchos otros. Es curioso porque algunos de los síntomas que nos pueden dar pueden ser diarrea, pero también puede ser estreñimiento. Entonces, a la hora de darnos cuenta cuál es exactamente, es bastante difícil identificarlo. Podemos identificar que tenemos parásitos con bastante seguridad, pero es difícil identificar cuáles son sin los medios apropiados. Podemos tener, pues, en el caso del anquilostoma, podemos tener edemas, alergias, fiebre, tos, una respiración jadeante. Podríamos tener una anemia, podríamos tener bajos niveles de proteína en sangre, por ejemplo, también. Podríamos tener también sangrado en las heces, porque muerden directamente. Y después se ha asociado, en muchos casos, con la esquizofrenia y con problemas de colitis ulcerosas y anemias. Además, en ciertas zonas con atención hospitalaria deficiente, se asocia con los partos con el feto muerto. Después tenemos al enterovirus vermicularis, que son los oxiuros, y estos bichitos, pues que son tan comunes y que normalmente lo único que nos dan es ese problema en los niños de picor, ¿no? El prurito, que normalmente es prurito anal o perianal. Y suele ser bastante sencillo de percibir. Aún así, la hembra lo que hace es emigrar por las noches. O sea, si tenéis sensibilidad, tened cuidado con esto, porque os puede dejar sin dormir. No es el objetivo, pero es que cuando realmente lo piensas fríamente es tremendo. La hembra suele emigrar por las noches hacia el recto, atravesando el esfínter anal, y deposita más de 15.000 huevos en la zona del perineo. Claro, mientras va haciendo esto, va picando con su estilete, con su boquita, ¿no? Por decirlo así, y produce un prurito en la zona perianal, que es la que induce al rascado. Ahí se quedan los huevecillos en las uñas y posteriormente pueden llegar a la boca con el mecanismo de autoinfección. Ponen por aquí los comentarios, qué horror. Desde luego, es así. Si lo viéramos en microscopio, seguramente si alguna vez tenéis la oportunidad de verlo y no sois muy sensibles, es absolutamente tremendo. Tremendo, tremendo. Bueno, después tenemos la tenia. La tenia sí que es verdad que ya no es tan común como podía serlo antes. Está bastante controlado porque es a través del consumo de carne y normalmente pues tenemos la costumbre de cocinarlo correctamente. Pero sí que sigue siendo todavía bastante frecuente en la zona de África, en algunos países de Sudamérica, porque bueno, no hay tanto control a la hora de la carne, sobre todo de la carne que se consume. Puede venir tanto del cerdo, como hemos dicho antes, como de la vaca. Evidentemente, cuando hablamos de estos parásitos como la tenia, pues sí que estamos hablando de parásitos de un tamaño de hasta 5 y 10 metros de largo. Entonces sí que los síntomas sí son más conocidos, que es pues esa delgadez bastante extrema, incapacidad total de coger peso y desnutrición. Todo esto provocado pues por un parásito de hasta 10 metros de largo. Lógicamente, pues es bastante evidente que tiene que comer si tiene este tamaño, ¿no? Muy bien, vamos a seguir con el siguiente grupo, a identificarlos un poquito más, que serían los protozoos. Entonces, ahí tenemos el Giardia lamblia. El Giardia lamblia, como hemos dicho antes, es uno, sin duda, de los más comunes en todas las exploraciones que hacemos nosotros para buscar los parásitos. Es tremendamente, está tremendamente extendido. No he encontrado
unas estadísticas actualizadas sobre esto, pero también se cree que más de la mitad de la población tiene este parásito de una forma normal. Ahora, no es habitual que esté también a un nivel, a una cantidad que nos pueda producir esta infección parasitaria, una infección del intestino delgado que se conoce como giardiasis. Es decir, podemos tener el parásito y no tener la infección porque está, por decirlo así, controlado. La cantidad que tenemos de este parásito es una cantidad que el cuerpo sabe manejar y puede controlar. Se produce en todo el mundo, es algo más interesante, es uno de lo más frecuente en países desarrollados y sobre todo ya os digo que en España, que es donde más experiencia tenemos, se encuentra muy comúnmente y especialmente entre los niños, pero bueno, los niños crecen y normalmente no se suelen librar de esto. La vía más frecuente de transmisión es fecal oral, que sobre todo es donde más se suele dar es en las guarderías y bueno, en las escuelas, ¿no? Otras formas de transmisión, pues relaciones sexuales, agua, frutas, alimentos. Entonces, realmente cualquier sitio donde estén estos huevos, podemos estar en contacto con ellos. Se pegan a las paredes del intestino. Esta es la característica de la Giardia lamblia, de este bichito que estamos viendo aquí, que tiene esta forma tan curiosa, ¿no? Como de pera. Se pegan a las paredes del intestino, entonces absorben una gran cantidad de nutrientes. Entonces es una de los mayores causantes de una desnutrición de las personas, que parece que pasamos la vida necesitando tomar multivitamínicos, ¿no? Multiminerales. Y a veces es que, claro, no tenemos suficiente con lo que comemos porque estamos alimentando a otros. Entonces, no tenemos que comer por uno, sino por más. La solución evidentemente no es esta, ¿no? Pero sí que es verdad que es una de las causas de una desnutrición mineral y vitamínica crónica. Vamos a ir ya, vamos a dejar la galería del terror y vamos a ir con los principales síntomas. Principales síntomas de, de los parásitos son bastante complejos de ver en completo. Es decir, no es fácil poner todos los síntomas en una diapositiva. De hecho, creo que es la que más letra tiene de todas las que hemos hecho. Y es que realmente nos quedamos muy cortos con esto. La cantidad de síntomas a las que estamos expuestos eh, al tener parásitos es tan amplia que no podemos ver todos en una vez. Entonces vamos a fijarnos básicamente en los primeros em, en los primeros síntomas que solemos tener cuando empezamos a tener el tema de las infestaciones de parásitos, perdonad. El más habitual sería abdomen hinchado. Esto, pues estamos acostumbrados a ver imágenes de niños en zonas que no hay mucha nutrición, que tienen el abdomen hinchado. Es uno de los síntomas más claros, ¿no? De hecho, muchas veces, pues hay muchas personas que preguntan cómo puede ser con el hambre que tienen y cómo tienen la tripa tan hinchada. Entonces, el abdomen hinchado sería uno de los síntomas más comunes. Pasa mucho en mujeres que se preocupan mucho por este tema. Dice que por más que coman, por más o sea, que coman bien, por más que hagan ejercicio, por más que pierdan peso, sin embargo siguen teniendo el abdomen hinchado. Alergias, antojo de comer azúcar. Cuando hablamos de alergia, por ejemplo, nos, nos referimos a esas alergias que surgen de pronto. O sea, que es de una persona que nunca ha sido alérgica y de pronto empieza a ser alérgica a varias cosas. Ahí es ese tipo de alergia. Antojos de comer azúcar, muy relacionado pues con otro tipo de parásitos como son los hongos, como sería la cándida. Apatía, calambres, cansancio. Todas estas tres, pues podríamos relacionarlas con una desnutrición provocada porque estos están comiendo nuestros nutrientes, ¿verdad? Deposiciones con muy mal olor o muy claras y con episodios de estreñimiento y con mucosidad. Es decir, cambios realmente en nuestras heces, ¿no? Que de pronto nuestro ritmo normal se cambia y empezamos a tener otro tipo de deposiciones muy diferentes. Depresión, diarreas, estreñimiento, un poquito más abajo.
O sea, puede ser las dos cosas. Dolor abdominal, dolores de cabeza, dolores articulares, dolores lumbares. Estos, cuando son dolores, y casi todos los síntomas que estamos viendo, es más importante, pues nos tenemos que fijar más si son o no son parásitos cuando se hace de forma crónica. Es decir, que estos síntomas no aparecen simplemente puntualmente porque podamos tener un resfriado, porque tenemos una pequeña infección. No, es cuando se nos cronifica un problema. O sea, de pronto empezamos a tener problemas articulares, dolores de cabeza crónicos, dolores abdominales crónicos. Cuando vamos al médico habitualmente nos van a decir, bueno, tienes un problema crónico. Vale, ya está. Pero no nos dan mucha solución. Entonces ahí es cuando podemos buscar en el tema de los parásitos. También febrícula, flato o gases, hambre desmesurada, infecciones frecuentes, mandíbulas apretadas, molestias digestivas, de cualquier tipo, pérdida de apetito, peso o sueño, picor en la nariz, la piel o el ano, piel irritada, rechinar de dientes sobre todo por la noche, sensibilidades alimentarias, síndrome de colon irritable, fíjate, síndrome de colon irritable. Las personas que tienen esto sufren una barbaridad y muchas veces la causa es esta. Sueño discontinuo, uñas quebradizas o con líneas longitudinales muy visibles, uñas débiles. Si veis, todos estos síntomas, ¿qué nos pueden definir? Pues nos pueden definir a una persona débil y enferma. Es decir, siempre nos van a producir debilidad normalmente por desnutrición y también por todo lo que tiene que ver con el gasto energético que nos supone el tener estos parásitos dentro de nuestro organismo. Aparte de eso, una persona enfermiza, o sea, una persona que siempre está con algo, ¿no? Sea dolor abdominal, sea dolor de cabeza, sea dolor articular, sea pues diarrea, sea estreñimiento, sea calambres, cansancio, apatía, em, depresiones que no tienen un origen específico, o sea, no es una depresión porque se nos ha muerto un ser querido, no es una depresión porque hemos tenido que cambiar de país, no, no es eso. Es una depresión que no sabemos identificar de dónde viene. Gases. Los gases no deberían ser algo con lo que convivir, ni para la persona que lo tiene, ni para el que duerme con ella o con ella. Entonces, los gases no deberían estar siempre. Pueden aparecer cuando hacemos ciertas digestiones de algunos alimentos, está claro, pero no deberíamos vivir con gases. No deberíamos tampoco vivir con infecciones frecuentes. O sea, si has tenido que usar en un año más de 3 veces antibióticos, plantéate que el problema de fondo sea otro, que tu problema de fondo sean los parásitos. El rechinar de dientes, esto es clave. O sea, cuando vemos a un niño que rechina los dientes, tenemos todas las de ganar, en el sentido de encontrar parásitos y poder solucionar el problema. Picor en la nariz, la piel o el ano. Esto también lo vemos mucho con los niños. A veces que nos dicen los padres, pues yo no veo que mi niño se esté rascando el culito. No, pero a veces está todo el día con la mano en la nariz o con el dedo en la nariz. Y quizás eso sea el síntoma de parasitosis. Evidentemente, pues pruritos, eczemas en la piel y demás. Entonces estamos viendo que hay cantidad de síntomas y que esta cantidad de síntomas, pues claro, es difícil de identificar porque lo podemos confundir casi con cualquier cosa. Después hay algunos que son muy concretos, pero como hemos hablado antes un poco de cada uno, nos suelen provocar algo mucho más concreto. Alguno que no hemos comentado antes, por ejemplo, está el toxoplasma, por ejemplo, toxoplasma gondii, la toxoplasmosis. Suelen ser síntomas similares a una gripe. Pero claro, podemos tener una gripe que se nos pase en 7 días o en 10 días, o una gripe que no se nos va nunca. Ahí es donde tendríamos que plantearnos si es por una toxoplasmosis o el toxoplasma gondii. Podríamos normalmente además tener los ganglios linfáticos hinchados en la garganta, en el cuello, músculos doloridos, que sea algo demasiado largo en tiempo. La ya la hemos visto antes un poco. Síntomas como diarrea, calambres, malestar general sería lo normal, pero hay otros casos que no lo tenemos y simplemente tenemos una debilidad, una falta de nutrición, sobre todo en niños, pues que nos lleva a pensar que algo no funciona bien. La de la solitaria sí que lo hemos hablado. Y hay otro, por ejemplo, como el estrongiloides, que sería la infección que nos da sería la
estrongiloidiasis. Es menos común que haya una infección de esto, pero sí que es verdad que es bastante común que en pruebas de heces y en pruebas de sangre aparezca. Nos puede dar una debilidad general. Es algo como si fuera una superinfección o una hiperinfección. Estas larvas infectan órganos como por ejemplo los pulmones. Y claro, nos puede provocar una infección rara, difícil de tratar y que puede llegar a ser fatal. Bueno, ¿cómo sabemos cuáles son los parásitos que podemos encontrar? A ver, antes tenemos una pregunta de Beatriz que nos dice que con cuántos de estos síntomas tendríamos que sospechar de infección parasitaria, porque todos ellos pueden deberse a muchas otras cosas. Sí, pues venga, es buena pregunta y es difícil de responder en el sentido de que no hay un patrón en este sentido. O sea, podemos tener un síntoma solamente y tener parásitos, incluso por tener ese síntoma y no tener parásitos. Entonces, por esto es importante que tengamos un medio de diagnóstico, porque a no ser que lo hayamos visto con nuestros ojos, que pasa en muchas ocasiones, pues sí que es verdad que es difícil asegurar que sea un parásito. Normalmente lo que decía antes, de estos síntomas, esto solo es una pequeña muestra. Pueden ser muchos otros y pueden ser extremadamente contrarios a los que hemos puesto aquí. O sea, puede ser un abdomen hinchado, pero también puede ser un abdomen tremendamente deprimido, o sea, metido hacia adentro. Pueden ser cansancio o puede ser excitación, puede ser insomnio, ¿entendés? Entonces, aquí la cuestión es que hay que primero, es la alerta que nos da, es si hemos estado en contacto con alguno de los medios de contagio que hemos visto antes, pues bueno, ya podemos pensar que es algo parasitario cuando veamos los síntomas. Si no hemos estado en contacto, no somos conscientes de haber estado en contacto, nos vamos a fijar en si estos síntomas se nos han hecho crónicos, si no responden al tratamiento. Si vamos al médico, nos dan una solución y nos dura muy poquito esta solución y volvemos una y otra vez a caer. Entonces es más la cronicidad o el saber que hemos tenido contagio o saber también que estamos teniéndolo porque lo hemos visto. Lo hemos visto en las heces o lo hemos visto a través de nuestra piel o en muchos otros sitios. Vale, Farid pregunta sobre las amebas. Las amebas es también otro de los más comunes que aparecen normalmente en el agua. En el agua, en fruta también. Entonces estaría también dentro de un grupo de parásitos que nos suelen dar problemas digestivos. Y es bastante más común, pero sí que no suelen tener ciclos de vida tan largos. Entonces, normalmente cuando cogemos una infección por amebas, se queda en esto. Tratamos la infección por amebas y suelen salir. Y a las personas que se les queda crónico, hace 2 semanas casualmente pues vimos a una persona, a un niño que los tenía posiblemente desde nacimiento, que se lo podía haber pasado incluso la madre, ¿no? Pues suelen producir este tipo de problemas digestivos. Bien, vamos a los medios de diagnóstico. Vamos a hablar de los más normales o tradicionales o los que están normalmente al alcance de todo el mundo y de los alternativos que son con los que hemos visto nosotros mejores resultados. En los tradicionales tenemos el análisis de heces, el análisis de sangre y la endoscopia o colonoscopia. Depende si nos ponen el tubo pues por la boca o a nivel rectal. ¿En qué consisten estos? Bueno, el análisis de heces, si se hace correctamente, si se hace para parásitos, debería ser un análisis con un cultivo de una forma muy atenta, o sea, muy específica. Vamos a hacer un cultivo durante varios días, no nos vale con una muestra puntual. Y bueno, normalmente en este análisis suelen salir las huevas, los huevos de los parásitos que estén alojados en el intestino. En caso de un análisis de sangre, hay diferentes tipos de análisis de sangre. En un análisis de sangre normal, tradicional, pues normalmente no suelen dar demasiados positivos, no suele estar demasiado extendido a través de la sangre. Podemos hacer un análisis específico de parásitos con el cual vamos a ver si hay restos, si hay
indicadores que nos muestren que hay algún parásito más, que también se suele hacer con cultivos. Es verdad que hay otro tipo de análisis de sangre, alguno por ejemplo como en la microscopía de campo oscuro que se popularizó mucho en Alemania, y este tipo de análisis que ya se hace en cualquier parte del mundo, sí que observan la sangre y normalmente se ve la actividad parasitaria que hay en la sangre. Y es sorprendente en personas con parásitos cómo la actividad parasitaria está alterada cuando lo vemos a través de este tipo de microscopios de campo oscuro. También con uno normal, con un microscopio electrónico se podría hacer. ¿Y las endoscopias, colonoscopias? Pues bueno, vamos a ver sobre todo pues lo que ocurre en un intestino, en un sistema digestivo, en un aparato digestivo, cuando tenemos parásitos. Entonces, normalmente vemos más los daños que hacen los parásitos que el propio parásito, a no ser que sean pues parásitos de este tipo, como hemos hablado antes, como las lumbricoides o una tenia, que evidentemente pues al poner una endoscopia o una colonoscopia van a aparecer claramente, no vamos a tener ninguna duda. Después tenemos otros métodos o otros medios de diagnóstico alternativos. Alternativos porque habitualmente no están dentro de los sistemas sanitarios a nivel mundial. El primero sería la bioresonancia y el segundo que hemos puesto ahí es kinesiología. Bueno, ambas son pruebas que nosotros son las que utilizamos normalmente para detectar, saber exactamente qué parásitos hay, si hay parásitos, evidentemente, dónde están, cuánto tiempo llevan y qué necesitamos para eliminarlos. Es decir, con los medios que utilizamos nosotros tenemos más facilidad. Trinidad me pregunta sobre los oxiuros, cómo se contagian. Bueno, si quieres, podrás verlo a partir de mañana, lo podrás ver en la repetición que la pondremos en YouTube y después de un tiempo también lo pondremos libre para todas las personas, pero mañana a todos los que estáis registrados en el webinar vais a poder verlo a partir de mañana en un enlace privado de YouTube. En los oxiuros, hemos hablado antes de ellos, se contagian por contacto sobre todo de las heces, a través de las heces y se lo ponen las manitas otra vez en la boca y vuelven a contagiarse. Pero ya estamos con los medios de diagnóstico. Vamos a hablar entonces de estos dos, bioresonancia y kinesiología. ¿Qué significa bioresonancia? Bio, estamos hablando de algo orgánico, y la resonancia sería el eco, por decirlo así. Entonces son aparatos que detectan cómo reacciona el cuerpo ante un estímulo. Entonces los aparatos que utilizamos, por ejemplo, nosotros, que son de un análisis de sistema no lineal que se conoce, o NLS, pues hay varios. Nosotros utilizamos básicamente tres, que es Bioplas, Metatron y Biofilia. Estos tres tienen una técnica que lo que hacen es que lanzan una onda a los tejidos, a los diferentes tejidos del cuerpo y ven cómo reacciona el tejido en concreto. Al ver esa reacción, nos dibuja una respuesta y esta respuesta, cuando tenemos un parásito, es tremendamente fácil de detectar, porque las ondas de los parásitos son ondas muy específicas, muy concretas y muy diferentes a la de una persona o la de un tejido totalmente sano. Entonces, cuando hacemos un test a una persona que tiene parásitos, rápidamente nos aparece el tipo de parásito o el grupo de parásitos. En caso, por ejemplo, de los helmintos, que son los más populares, hay veces que podemos detectar exactamente cuál de estos helmintos es. Como hemos dicho antes, los más comunes es Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis son los más comunes, que son los oxiuros. Pero en otras ocasiones, como hemos dicho también, que hay tantísimos parásitos y no todos están estudiados, pues simplemente nos van a decir que es una invasión de helmintos. Es decir, que son helmintos lo que tenemos, pero no ninguno de los más comunes, que es otra variedad, otro tipo de parásito. Entonces, esto nos ayuda a ser muy específicos, porque al tener exactamente el tipo de parásito que tenemos dentro, al saberlo, pues podemos hacer un tratamiento muy específico y muy directo. Normalmente esto nos va a ayudar con el tiempo, va a bajar el tiempo de tratamiento y sobre todo, pues como veréis ahora a nivel de dieta y demás, podemos ser mucho más concretos y no evitar todo tipo de alimentos que pueda alimentar a todo tipo de parásitos.
Ahora lo veremos mejor. Después la kinesiología. La kinesiología es una herramienta súper interesante. De hecho, bueno, estamos preparando algún curso, tanto de bioresonancia como de kinesiología, pero me hace mucha ilusión enseñar la kinesiología, porque dentro del sistema que tenemos en Te Gusta Cuidarte, pues, como sabéis, el sistema es de autogestión del bienestar. Y no conozco mejor herramienta para autogestionarnos, para saber exactamente lo que necesitamos, lo que nos pasa, que la kinesiología. Es como hablar con nuestro cuerpo, pero que nuestro cuerpo responde de una forma muy concreta. Así que es tremendamente interesante. Bien, entonces, ya hemos entrado en pánico, ¿no? Ya nos hemos identificado con alguno de los principales síntomas, vemos que tenemos cosas crónicas y decimos, ay madre, ay que tengo parásitos, o que mi hijo tiene parásitos, o que mi niña, o que mi padre, o que mis perros. Bueno, los perros no nos dan tanto miedo, ¿verdad? Cuando los perros tienen parásitos, lo vemos como algo totalmente normal, como de hecho el veterinario nos lo dice, ¿no? Cada 6 meses tenemos que desparasitar a nuestros perritos. Y se ve completamente normal. Ahora, le decimos al médico que nosotros tenemos parásitos y nos miran raro. No, no tenemos cultura, no tenemos educación en este aspecto. Entonces, normalmente pues entramos en ese pánico que hemos puesto ahí y queremos darle directamente al botón de borrar, ¿no? A delete. Vamos a borrar lo antes posible estos parásitos. Bueno, lo antes posible vamos a empezar, pero realmente aquí cada uno lleva sus em, ciclos vitales y hay que conocerlos y una vez que lo sepamos, pues sabremos que no podemos eliminar normalmente los parásitos con una sola toma de nada, de absolutamente nada, ni natural ni químico. Con una sola toma vamos a eliminar los que estén más débiles, vamos a eliminar los que estén en cierta zona, pero ya está. Entonces es muy gracioso cuando compramos suplementos, no, medicamentos antiparasitarios, como pueden ser pues mebendazol, albendazol, pirantel, que son los componentes más conocidos antiparasitarios, pues nos dice hacer una toma de los gramos necesarios una vez o 3 días. Y con esto normalmente pues sí que es verdad que los síntomas los podemos aliviar, pero automáticamente esos huevos, esas larvas que tengamos dentro, pues van a seguir buscándose la vida y van a seguir viviendo. Por no tener además, que no tienen en cuenta que los parásitos no solamente están a nivel intestinal y a nivel digestivo, pueden estar en cualquier parte del cuerpo, en cualquier parte del cuerpo. Bueno, aquí tenemos el trío de cosas que necesitaremos para eliminar los parásitos. Dieta, higiene y suplementos. Cada uno es importante y uno sin los otros dos no va a funcionar. Tenemos que hacer las tres cosas o no nos desharemos de los parásitos de una forma constante. Y además tenemos que estar pendientes. Ahí Beatriz, por ejemplo, nos está poniendo, ¿no? Que se toma un comprimido una vez y después otro 15 días después. Pero todo lo que quede en ese plazo no vamos a hacer nada con ello si no lo tomamos de nuevo al paso del tiempo. Normalmente nosotros recomendamos el tratamiento más leve, más pequeño, suele ser de un mes, pero lo más habitual son 3 meses. Y después, cuando ya nos hemos librado de todos los parásitos, a los 3 meses, volvemos a hacer una pequeña desparasitación, como se hacía antiguamente, que no es que estemos diciendo nosotros algo aquí innovador. Estamos diciendo algo que se ha dicho de toda la vida, una desparasitación. Muy bien, vamos a ver un poco estos tres aspectos en qué consisten. Hablamos primero de las restricciones dietéticas y de las dietas recomendadas para personas que tengan o que crean que tengan parásitos. Las restricciones dietéticas son muy amplias, como hemos dicho, en el caso de que no sepamos cuál es. También hay personas que son súper observadoras consigo mismas. Son personas que saben cuando comen algo, cómo es la reacción, cómo les sienta. Lo saben perfectamente. Y hay otras personas que no, que les cuesta muchísimo, que no se fijan, que no saben. Entonces, normalmente, si sabemos que hay alguna de estas cosas que ponemos a evitar
que nos sienta siempre mal, pues ya vamos a poder evitarla de una forma más concreta. Pero si no somos tan observadores o queremos asegurarnos de que esta dieta va a funcionar bien, lo más habitual es evitar estos alimentos. Cualquier tipo de alimento procesado. Algunos azúcares, ahora vamos a concretar cuáles, el gluten, los lácteos y el maíz. Estos serían los alimentos básicos que vamos a eliminar para poder asegurarnos de que no estamos realimentando a nuestros parásitos mientras los queremos eliminar. No tendría mucha lógica, ¿no? Estamos alimentando a este parásito y queremos que se vaya de nuestro hotel, ¿no? No tendría ninguna lógica. Entonces, los azúcares. ¿Qué azúcares habría que evitar? Bueno, hay casos y protocolos que podéis encontrar por internet que son tremendamente estrictos. Nosotros nos centramos en evitar cualquier tipo de azúcar, por decirlo así, añadido, es decir, azúcar blanco, azúcar moreno, panela, todo lo que tenga que ver con azúcares que añadimos para endulzar. Pues con esto nos vamos a asegurar de mucha, o sea, de no exponer al parásito a este alimento que les pueda fortalecer. Podemos usar algunos como algún edulcorante, como la stevia, por ejemplo. La stevia normalmente no tiene ningún problema con ningún tipo de parásito, así que ahí podemos utilizarlo sin problema. Si no nos gusta la stevia, pues bueno, lo tenemos un poco más complicado. El xilitol sería algo que también podría estar permitido en dietas antiparasitarias, pero bueno, tiene sus pros y sus contras. Entonces la stevia sería como el ideal en este caso. El gluten. El gluten, eh, en la mayoría de casos no necesitamos quitar el gluten hasta las trazas. Es decir, solamente con quitar los alimentos principales que contienen gluten sería suficiente, que son trigo y los derivados o diferentes tipos de trigo que hay, como la espelta, el centeno. Sería suficiente con quitar estas harinas para para esta dieta antiparasitaria. No es necesario en la mayoría de casos quitar las trazas, es decir, como un celíaco que tiene que huir completamente del gluten y de las trazas y de todo lo que tiene que ver con gluten, que no come avena, por ejemplo, porque puede contener algo de gluten, etcétera. No sería este el caso, pero si queremos hacerlo así, tampoco habría ninguna pega. Los lácteos deberíamos evitarlos siempre. O sea, igual que los azúcares, en una medida justa y que no sean refinados, que no tengan ningún proceso tan bestia, ¿no? Que sean lo más naturales posible, no tienen por qué ser malos, de hecho son útiles en ciertos casos, pero los lácteos no tienen ningún sentido a nivel orgánico. Sobre todo, claro, son lácteos de otros animales. Entonces, en el caso de los parásitos, sí que se sabe, por ejemplo, que el lácteo produce mucha mucosidad. Y la mucosidad, pues veíamos antes, por ejemplo, que las deposiciones a veces aparecen con mucha mucosidad. También que podamos tener problemas en la nariz, problemas respiratorios. Entonces, para todo esto, si seguimos introduciendo los lácteos, lo único que vamos a hacer es favorecer los síntomas. Entonces, si favorecemos los síntomas, favorecemos el ambiente en el que se crían y crecen y se desarrollan los parásitos. Así que los lácteos, nada. Alimentos procesados de todo tipo. Bueno, tampoco deberíamos ni probarlos realmente. Es como los lácteos y como los azúcares y los productos refinados, ¿no? Esos procesados. Estamos hablando de lo mismo. Ese proceso, ¿qué nos está haciendo a nosotros? Nos estamos dando productos que normalmente no son aptos para nosotros. Nuestro cuerpo puede aprovechar los nutrientes porque, bueno, tenemos un mecanismo tremendo, pero son productos muertos. Hay una investigación muy interesante que habla de cuál es la frecuencia de los alimentos según el estado de conservación que tengan, sobre todo. Y podemos ver, por ejemplo, que la frecuencia de una lechuga, un alimento que tampoco vemos como algo ni muy calórico ni nada parecido, simplemente es una lechuga, ni siquiera tampoco muy nutritivo, difiere muchísimo de si es la lechuga fresca, si lleva una semana en el refrigerador, en la nevera, o si ya está congelada. Incluso si está envuelta en un papel, en un plástico, también varía.
pasa de estar completamente viva, tener una frecuencia que se puede medir con un aparato para medir este tipo de cosas, a tener una frecuencia de prácticamente cero cuando se congela. Cualquier alimento congelado, su frecuencia pasa a cero. Entonces, bueno, vamos a evitar los alimentos procesados de todo tipo. También el maíz. El maíz produce una serie de inconvenientes en el intestino. Normalmente crea como una capa mucosa, como un tejido que favorece también el crecimiento. Posiblemente esto sea los tipos de maíces más modernos, igual que pasa con el trigo, que antiguamente no pasaría esto con este tipo de granos. Sin embargo, en la actualidad, pues sí que nos ocurre. Nos pregunta Trinidad si podríamos consumir miel. Pues a ver, yo soy muy partidario de la miel. Desde luego, la miel nos puede ayudar. Hay ciertos casos, hablábamos antes, pues de algún parásito, pero específicamente de hongos como la cándida, que sí que puede ser contraproducente. Pero en la mayoría de casos la miel, si la miel es pura, que no esté calentada, que no esté mezclada con azúcares, que no esté mezclada con siropes, ni con nada parecido, normalmente es una tremenda ayuda para llevar por ejemplo, todos los tratamientos. Entonces, en muchas ocasiones nosotros recomendamos a las personas tomar miel con canela o miel con canela y otras cosas y otros, por ejemplo, aceites esenciales también, porque nos va a ayudar a transportar y a que el cuerpo detecte que cualquier cosa que le ponemos a la miel es buena, es como un caballo de Troya. Entonces vamos a poner lo que queramos en la miel y el cuerpo va a decir, ah, vale, esto es bueno y va a llegar a donde tiene que llegar. Entonces, la miel, yo no digo que sí del todo, porque hay casos que no, pero en la mayoría de casos, en pequeñas cantidades, es tremendamente beneficiosa. Bueno, también nos preguntan muchas veces sobre tipos de dietas. ¿Cuáles serían las dietas recomendadas? Porque ya es verdad que hay muchas dietas que ya están pues en marcha, o sea, que son dietas fijas, que son dietas ya elaboradas, que nos pueden ayudar con el tema de los parásitos. ¿Cuáles serían, bajo nuestra opinión, las tres dietas más beneficiosas para un tratamiento antiparásitos o para mantenerlos a raya o para incluso para evitarlos? Podría ser una dieta cetogénica, una dieta keto, una dieta paleo, una dieta vegetariana. La dieta paleo, bueno, sabemos que son eh, principalmente nada procesado, entonces pues prácticamente estamos quitando todo lo de la izquierda. Es genial. La dieta cetogénica tiene la característica de que apenas prácticamente no se introduce ningún tipo de carbohidrato. Entonces, al no meter carbohidratos, pues estamos eliminando también prácticamente todo lo de la izquierda. Sí que es verdad que si vemos una dieta cetogénica normal, tradicional, pues puede incluir lácteos y puede incluir otras cosas. Y también es verdad que se come mucha carne y la carne es uno de los focos principales de contagio, de carne y pescado, de contagio de los parásitos. Entonces, si no lo cocinamos bien o no estamos demasiado pendientes del origen y de la forma de presentar la carne y el pescado, pues también corremos el riesgo de estar recontagiándonos de parásitos por la dieta. Entonces, haciéndola conscientemente, cocinando las cosas bien y sabiendo el origen de todo, se puede hacer perfectamente y suele ser muy beneficiosa teniendo unos resultados muy rápidos. Y por último, la dieta vegetariana, que la dieta vegetariana lo único que se complica cuando hacemos un tratamiento antiparásitos es el hecho de quitar pues el grano como el trigo, espelta, centeno, el maíz. Por lo demás, pues la mayoría de cosas podemos comerlas con tranquilidad. Aquí entramos un poco en el tema de la higiene. No tenemos una diapositiva específica para la higiene, pero sí que habría que hablar cosas que son de bastante sentido común y otros trucos que nos pueden ayudar. La higiene, por un lado, lo digo aquí con las dietas, la higiene de los alimentos, es decir, lavar bien todas las verduras, todos los vegetales, lavarlos bien. ¿Cómo lavamos bien un vegetal? ¿Cómo lavamos bien unas verduras? Pues hay muchos métodos, hay incluso productos específicos para añadir a la hora de lavar el agua, o sea, con el agua, porque el agua normalmente no es suficiente.
El agua puede quitar el polvo, puede quitar algunas de la suciedad que tengamos encima, pero no va a eliminar si tenemos ahí huevos de parásitos, si tenemos cualquier cosa que nos pueda afectar. Entonces, podemos lavarlo, por ejemplo, pues con un poquito, una gotita de algún derivado de lejía, que es lo que se suele vender en los supermercados para lavarlo. Podemos lavarlo con MMS, que sé que hay mucha gente que lo utiliza, que es clorito de sodio. Lo podemos lavar, clorito de sodio activado con algún ácido, y esa mezcla pues nos ayuda a quitar cualquier tipo de parásito de los vegetales. Podemos lavarlo con plata coloidal. Hay personas que tienen plata coloidal en casa, entonces podemos lavarlo bien con agua, incluso con un poquito de jabón. Se puede utilizar un poco de jabón ecológico, que los hay, que son perfectamente seguros. Y a partir de ahí, pues hacer un último lavado y aplicar la plata coloidal. Con la plata coloidal casi también nos estamos asegurando de eliminar todo tipo de parásitos. También podemos sumergir, pues sobre todo frutas, por ejemplo, los cítricos, si queremos utilizar la piel, ¿no? Queremos utilizarla. Lo principal sería que fuera ecológico, pero claro, el que sea ecológico no quiere decir para nada, en absoluto, casi lo contrario, que esté libre de parásitos. El hecho de que sea ecológico nos debe asegurar que no tenemos pesticidas, que no tenemos ningún químico añadido, pero no nos dice que no tengamos ningún tipo de bichito. De hecho, lo más común es que al no tener pesticidas, pues tengan más facilidad de tener algún tipo de parásito. Entonces, aparte de lavarlo de esta forma, si queremos utilizar la piel para comerla, para rallarla en algún postre, en alguna comida, podemos meterla, sumergirla, después de haberla lavado, con agua, sal y vinagre. Y con esta mezcla, ahora por ejemplo Faridi nos lo estaba diciendo, lavar con vinagre y limón, más o menos es esto, ¿no? Lavar con agua, vinagre y sal, por ejemplo, es una mezcla estupenda para dejarlos allí reposando las frutas que queramos comernos con cáscara, ecológicas siempre, como hemos dicho, y después las aclaramos con un poquito de agua y están perfectas. Aún así, el 100% es difícil, ¿eh? Es difícil de eliminar. A nivel de la casa, A nivel de la casa, ¿qué tenemos que hacer para limpiar? Es una pregunta recurrente también, ¿no? Cuando nos entra el pánico, cuando entramos otra vez en pánico, porque nos hemos dado cuenta de que tenemos parásitos, ¿qué hacemos para lavar en casa, para eliminarlos y que no nos contagiemos unos a otros? Porque normalmente si los tiene el niño lo tenemos todo el día encima, imaginaos las probabilidades que tenemos de tenerlo nosotros también. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a limpiar la casa, normalmente todo lo que tiene que ver con sanitarios, con todo lo que esté en contacto con zonas íntimas, donde podamos tener un contacto directo con mucosas o fluidos que puedan contagiar estos huevos de parásitos. Vamos a limpiarlo con una o dos opciones, normalmente son suficientes. Puede ser con lejía, pero sí que es verdad que la lejía pierde efectividad. O sea, normalmente nosotros en una casa la lejía puede durar semanas, incluso meses. Depende del tamaño de la casa y de las costumbres de la persona. Pero normalmente es mucho más efectiva recién abierta. Entonces, cuando pasan unas horas después de abierta, si la dejamos sin el tapón o el tapón no cierra bien o lo dejamos mucho rato abierto, pues va perdiendo efectividad. Entonces, tampoco nos garantiza el 100%. Recién abierta normalmente sí, nos garantiza prácticamente la esterilización de cualquier cosa que lavemos con ella. Volvemos a poder utilizar el MMS, como hemos dicho antes, clorito de sodio más activador. Y también podemos usar alcohol de quemar. Es una opción bastante interesante, sobre todo para pequeñas zonas como el baño, para lavar el sanitario, la taza, el bidet y la bañera y el lavabo. Todo lo que son los sanitarios, podemos hacerlo con alcohol de quemar diluido. Así nos vamos a asegurar bastante. Otra cuestión súper importante es el tema de la ropa, la colada. ¿Cómo hacemos la colada para que no haya un contagio dentro de la lavadora? Que ahora empecemos a repartirnos los huevitos que tenga alguien de la casa, nos los repartimos entre todos los demás. Para esto tenemos que llegar a 60 grados. Entonces, la mayoría de lavadoras tienen un programa de lavado intensivo que son con 60 grados.
hay mucha gente que me dice, claro, pero es que si yo lo lavo con 60 grados, la ropa interior cara, pues se me estropea muy rápido, la ropa interior bonita, ¿no? Por decirlo así. Bueno, podemos hacer algo, podemos tener una ropa interior más básica, de algodón, que podamos lavar tranquilamente a 60 grados mientras estamos haciendo este tratamiento. Y así no nos va a dar tanta pena. Igual, exactamente igual que las toallas y las sábanas. ¿Vale? Es lavándolo a 60 grados durante un mínimo de 10 minutos, normalmente todos los huevos de todos los parásitos van a desaparecer. Y luego, por supuesto, lavarnos las manos. Lavarnos las manos a la hora de comer. Lavarnos las manos cuando tocamos nuestras mascotas. Lavarnos las manos cuando vamos a cocinar. Lavar las tablas. No contagiar, por ejemplo, cuando usamos la tabla de cortar, no usar la misma tabla de cortar si estamos cortando carne para cortar luego la ensalada. ¿Vale? Porque tenemos el riesgo, porque la carne tenemos la ventaja que lo más normal es que la cocinemos y si hay algo en esa carne, normalmente va a morir porque vamos a exponerlo a más de 60 grados durante más de 10 minutos o a una temperatura más alta durante menos tiempo. Entonces, si estamos cortando la carne en esa tabla, después le damos un enjuague muy, muy ligero con agua y ahora ponemos también las verduras de la ensalada allí y estamos cortando con el mismo cuchillo sin lavar, podemos hacer un contagio porque esas verduras nos las vamos a comer directamente crudas. Trinidad nos pregunta que si se cocinan las verduras también hay que limpiarlas con plata MMS. Bueno, normalmente esto sería para comerlo crudo. O sea, para comer, por ejemplo, la fruta o la ensalada, lavarlas así. Si no, pues con lavarlas rápidamente, pues de una forma normal sería suficiente, porque como hemos dicho, con 60 grados más de 10 minutos van a desaparecer cualquier tipo de huevo o lo que sea. Y los grandes, pues los vamos a quitar al lavarlo, ¿no? Con las manos mismamente vamos a ir quitando si hay algún tipo de gusanito o cualquier cosa. Muy bien, pues esas serían un poco las medidas de higiene básicas que necesitaríamos mantener. Tener cuidado, vigilar un poco también a los niños, ¿no? Que no estén continuamente metiéndose la mano en la boca. Es totalmente normal que se metan cosas a la boca, que se metan la mano en la boca. De hecho, es necesario para el desarrollo. Pero tengamos cuidado que no lo hagan pues, en ciertos sitios donde haya un alto nivel de contaminación o de probabilidades de contaminación por parásitos. Vamos a hacerlo, déjalo que lo hagan en su sitio, en su casa, en su cuarto. Algo muy curioso, por ejemplo, sería no meternos a la cama con los pies sucios, porque ahí también podemos, si estamos o sea, si estamos pisando descalzos el suelo, podemos contagiar ahí también a través de las sábanas. Hemos dicho antes que los oxíburos tienen la costumbre de escalar y demás, así que tener cuidado que tienen mucha habilidad. Muy bien, vamos con algunos alimentos, suplementos y aceites esenciales que eliminan los parásitos. Me encanta pues recomendar los alimentos. Siempre como estamos en un sistema que es el sistema de autogestión del bienestar, pues obviamente una forma de autogestionar nuestro bienestar es alimentarnos bien. Y podemos alimentarnos bien a nivel nutricional. Podemos aprender esto a cómo balancear el equilibrio nutricional para poder nosotros alimentarnos correctamente. Pero también podemos aprender cuáles son esos alimentos que tienen propiedades más allá de la nutrición que nos puedan ayudar a eliminar muchos de los problemas que tenemos en nuestro día a día. Entonces, el número uno, creo yo, en mi opinión, el número uno para eliminar la mayor cantidad de problemas es el ajo. Evidentemente a los que nos gustan nos suele gustar bastante y a los que no les gusta no lo pueden ni oler. Pero las propiedades que tiene el ajo son absolutamente espectaculares. En este caso, como antiparasitario, sería pues, por decirlo así, un antiparasitario de amplio espectro. Puede llegar a muchos sitios y funciona perfectamente. Siempre hay que ser consciente que el ajo va a funcionar mucho mejor sin cocinar, es decir, el ajo crudo, y siempre mejor si lo picamos o aplastamos
antes de consumirlo, unos 10 minutos antes de consumirlo, para que desarrolle una acción enzimática por fermentación que potencia todas sus propiedades. También podemos comer ajo negro, que ya está fermentado y que ahí ya también está totalmente potenciado. Más o menos se considera que un ajo negro es más o menos unas 50 veces más potente que un ajo blanco. Así que tanto el ajo como el ajo negro nos sirven perfectamente como antiparasitario siempre que lo comamos así en crudo. Las semillas de calabaza. Las semillas de calabaza o pipas de calabaza, que se le llaman también, son uno de los más utilizados, más comunes y más conocidos en todo el mundo. Entonces, si tenemos alguna sospecha, pues es una de las formas más sencillas de poder empezar a tratarnos. El tercero, la papaya. La papaya, pero sobre todo las semillas de papaya. O sea, la papaya tiene una serie de enzimas y, y otro tipo de sustancias que nos ayudan a eliminar los parásitos. Pero si esta papaya está fermentada también, nos va a ayudar. Hay suplementos que venden la papaya fermentada o lo podemos hacer en casa, pero en las semillas tenemos una cantidad de nutrientes que no lo podemos conseguir de otra forma. Entonces las semillas las podemos consumir de varias formas. Normalmente lo que se hace es que cuando abrimos la papaya, extraemos las semillas, las limpiamos y las dejamos secar. Y esto se toman casi como si fueran pastillitas. Es una de las formas. Podemos tomar pues alrededor de 10, 15 semillitas de papaya al día y nos va a ayudar a muchísimas cosas, entre otras el tema parasitario. También nos ayudan a adelgazar, a regular el tracto digestivo, etcétera. Si queremos ser todavía más eficaces, lo suyo es que una vez que estén secas las semillas de papaya, las vamos a machacar y las podemos mezclar, pues, por ejemplo, con, no sé, con una vinagreta, por ejemplo, y lo añadimos a las ensaladas. Entonces estamos comiendo un superalimento de una forma muy sencillita. Luego el aceite de coco. El aceite de coco específicamente tiene propiedades antiparasitarias, pero aparte nos ayuda a regenerar la mucosa del intestino. Entonces nos va a ayudar con todo lo que es parásitos y nuestro sistema digestivo, además de muchas más propiedades, como sabéis, que tiene el aceite de coco. Y por último, la piña, que funciona muy bien. De hecho, hay algunos países que, como costumbre, se consume no solamente la piña por dentro, lo que es la fruta de la piña, sino que la cáscara la dejan en agua, reposando durante unas horas y lo beben como agua de piña. Y esa cáscara también tiene muchas propiedades. Vamos con 5 suplementos. Suplementos ya lo llamamos que no son cosas que normalmente metamos tanto en la comida, aunque sí que aquí está, por ejemplo, alguna como las semillas del pomelo, que la podríamos, o el vinagre de manzana, pero ya nos estamos refiriendo en otras cantidades y de forma más concreta. ¿Cuáles serían los 5 suplementos antiparasitarios preferidos nuestros? Pues podríamos decir estos, ¿no? Cáscara de nogal negro. Esto es lo que es normalmente en inglés se conoce como Black Walnut Hull y es uno de los más conocidos antiparasitarios. De hecho, se vende solo o se vende dentro de otras fórmulas que funcionan a la perfección. Es tremendamente antiparasitario. El aceite de comino negro. El aceite de comino negro es un gran antiinflamatorio y además es un buen antiparasitario. Entonces esto normalmente se puede comprar así ya hecho o podemos conseguir el comino negro. También podemos tomar las semillitas de comino negro, pero el aceite de comino negro lo bueno es que extrae todo lo que son los principios activos del comino negro y funciona muy bien. Antiinflamatorio y antiparasitario. La artemisa, bueno, en inglés se llama wormwood. Esto significa directamente madera de gusano o gusano de madera, ¿no? Y directamente pues es posiblemente el más antiguo utilizado contra los parásitos. También conocido la artemisa, es Artemisia absentia, que hay varias. Esta sería Artemisia absentia y conocido vulgarmente como ajenjo. Y por último las semillas de pomelo. Y el vinagre de manzana, perdón, no era el último. Las semillas de pomelo es un antiparasitario, antiinfeccioso, es tremendamente útil. De hecho, hay productos que son en líquido y son extractos de semilla de pomelo. Entonces, estos productos son tremendamente eficaces. Nosotros los solemos dar como parte de una fórmula que os la voy a enseñar ahora, que son los productos que más utilizamos nosotros contra los parásitos.
Por último, el vinagre de manzana. Ahora sí, el vinagre de manzana tiene una cantidad tremenda de propiedades, pero sobre todo también es un equilibrante del pH y funciona eh, sobre todo para eliminar las condiciones en las que los parásitos viven perfectamente dentro de nosotros. Entonces, si normalmente los parásitos necesitan un pH más ácido, el vinagre de manzana va a bajarlo y con esto vamos a conseguir tener un terreno menos útil para que los parásitos aniden, hagan comuna y puedan tener una infestación como en ocasiones se nos da. Aquí os enseñamos pues, prácticamente los que más utilizamos, ¿no? Son fórmulas antiparásitos. Antiparasite Star, que es el producto de en medio, el producto rojo. Este producto, bueno, directamente es mi preferido en este sentido porque tiene una gran cantidad de plantas antiparasitarios. Para que os hagáis una idea, os voy a leer algunas así que tiene. Tiene el clavo, que ahora lo vamos a ver, las semillas de calabaza, ajo, jengibre, semillas de pomelo, anís, semillas de papaya, hoja de papaya, granada, el nogal negro. Entonces, claro, tiene la ventaja, y así muchos más, son en total alrededor de 20 componentes. Tiene la ventaja de que es, por decirlo así, el antiparasitario global más eficaz que conocemos. Es una fórmula que agrupa tantas plantas de una forma equilibrada que para una persona que no sepa qué tipo de parásito tenga, pero tenga bastante conciencia de que los tiene, pues es muy, muy eficaz. Los otros dos son Nematodel Star y Beceutal. Son dos productos también interesantes. El Nematodel sería para todo lo que tiene que ver con parásitos, sobre todo intestinales. Es muy eficaz cuando hay parásitos intestinales de tipo nemátodo, como hemos visto antes, de ese grupo de los helmintos, que, que están a nivel intestinal. Entonces, normalmente nos producen además inflamación intestinal. Es decir, ese vientre hinchado, pesadez, etcétera. Lleva tres componentes básicamente, que lleva la manzanilla, que nos va a ayudar con esa inflamación y esas digestiones, y además es antiparasitaria, cilantro, que también es antiparasitario, y anís. Y luego el beceutal. El beceutal es una auténtica maravilla. El que lo ha utilizado, pues normalmente no le falta en casa porque es un todo en uno. Es una mezcla de aceites esenciales con zumo de limón y agua. No tiene nada más. Y la cantidad de usos que podemos hacer, pues bueno, hay tantas pruebas, tantos estudios hechos con este producto que, bueno, incluso en la famosa revista Discovery Salud apareció como posiblemente el mejor antibiótico que hay en el mundo, porque es antibiótico, antiparasitario, antifúngico, antiviral. Es absolutamente tremendo. Entonces se puede usar tanto a nivel tópico como por ingesta. A la derecha os hemos puesto el pack antiparásitos, que es un pack que tenemos nosotros a la venta en nuestra web docpuravida.com, que engloba pues algunos de los productos. Los vamos cambiando, no siempre son los mismos. Nos, Ahora veremos los aceites esenciales, porque siempre incluimos aceites esenciales aquí. Vemos algo totalmente imprescindible para el tema de los parásitos, pero también las fórmulas las vamos cambiando según la temporada y según la necesidad de las personas. Pregunta Trinidad si es la tintura de nogal. Sí, normalmente suele ser esta. O sea, la tintura de nogal se suele hacer de nogal negro. Entonces, normalmente es lo que se solía dar siempre. Tintura de nogal como antiparasitario. Entonces, Antiparasite, por ejemplo, no lo tiene en líquido, es una cápsula, entonces lo tiene en un extracto seco, que es un extracto, normalmente cuando se hacen esos extractos secos se concentra mucho las propiedades también. Pero sí, la tintura de nogal también nos sirve, como hemos visto antes aquí, la tintura de la cáscara del nogal negro. Muy bien, vamos con esto que no puede faltar. Si yo no hablo de aromaterapia, es que algo pasa, ¿eh? Así que yo siempre tengo que hablar de aromaterapia porque es mi pasión, bueno, aparte de mi profesión, evidentemente,
pero no puedo evitarlo. Es una forma tan eficaz de llegar a prácticamente solucionar casi cualquier problema de salud emocional, mental, energético, que bueno, pues aquí tenéis mis cinco, mi top 5 de aceites esenciales y los dos aceites vegetales que utilizamos más a nivel de tratamientos antiparásitos. El primero, la canela corteza, es conocido porque puede eliminar prácticamente todos los parásitos, incluso los tropicales. Cuidado, ¿vale? La canela corteza hay que aplicarla si la aplicamos en la piel siempre diluida y si la vamos a ingerir, pues como decimos en todas nuestras conferencias, en todos nuestros vídeos, que tengamos mucho cuidado del origen. Tenemos que saber exactamente de dónde viene, que sea apto para la ingesta. Depende de saber cuál es el origen, que no esté mezclado con nada, si es ecológico mejor y que podamos tomarlo de una forma sabiendo lo que hacemos. No es este vídeo para saber cómo tomar los aceites esenciales, aunque por último sí que vamos a hacer un ejemplo de un protocolo de, de cómo sería un protocolo antiparasitario y vamos a incluir los aceites. Tanto la canela como la ajedrea, el clavo, el orégano y un poquito el tomillo, pero mucho menos, pero sobre todo estos cuatro, son aceites que si los aplicamos sobre la piel nos van a quemar. ¿Vale? La canela es dermocáustica, directamente nos quema. El orégano, si lo aplicamos en mucosas, es tremendamente horrible. El clavo suele picar fuertemente y la ajedrea puede quemar también. Por lo tanto, cuidado y vamos a hacer las cosas como os indiquemos correctamente, porque si no, aquí podría ser un problema. Y a la hora de tomarlo, igual, tenemos que diluirlo o tenemos que encapsularlo para que no tengamos ningún problema a la hora de usarlo. La canela hemos dicho, para todos, incluso los tropicales. La ajedrea, tremendamente antiparasitario. Podremos usar ajedrea o también el aceite esencial de Artemisa, que lo hemos visto antes aquí también. Pues podemos usarlo también en aceite esencial. El tomillo, pues para todos los parásitos, sobre todo los que son a nivel respiratorio. El clavo, tremendamente antioxidante y antiparasitario. Y el orégano, especialmente para todo lo que están en vías urinarias y para todo lo que tiene que ver con hongos también. Y podemos usar como base alguno de los aceites que hemos dicho antes, coco o comino negro. Aprovechamos que la propia base también es antiparasitaria para aplicarlo. Entonces, vamos a ver un ejemplo de un protocolo antiparásitos. Esto sería un protocolo de una persona estándar. Lo primero, la dieta, hemos dicho. Como no sabemos exactamente cuál tiene, pues vamos a hacer una dieta completa, sin gluten, sin azúcar, sin lácteos, sin maíz y sin procesados. Segundo, vigilar la higiene en casa y la higiene personal. Tercero, los suplementos que le podríamos recomendar. Podríamos recomendar Antiparasite más Nematodel en el caso de que sean problemas intestinales. Y Antiparasite más Bceutal en el caso de que sean más problemas respiratorios. Aún así, pues depende de otros factores. Podemos elegir uno u otro también según el gusto que, que nos dé. Pero normalmente el Nematodel suele ser siempre que hay problemas más centrados a nivel digestivo. Junto con el Antiparasite va a evitar que nos hinchemos y demás. Y si usamos el Bceutal, pues nos va a dar realmente unas herramientas tremendas para cualquier tipo de infección en cualquier sitio. O sea, si es algo más agudo, sería Antiparasite y Bceutal. Si es algo más localizado a nivel digestivo, Antiparasite y Nematode. De estos que hemos dicho. Si no tenéis estos porque no lo tengáis en vuestro país o no tendréis acceso a esto, pues estaríamos hablando de otros componentes. Pero ya hemos dicho los componentes que tenía cada uno, entonces os podéis hacer una idea un poquito de estos productos. De todas formas, cualquiera de estos están disponibles en toda Europa y bueno, fuera de Europa podemos buscar alguna alternativa. Después, con los aceites esenciales. Vamos a mezclar 4 de los 5, canela, limón, clavo y tomillo. El limón no lo hemos puesto antes como antiparasitario, pero es que el limón es como un depurativo, es un limpiador, es un antiséptico. Entonces nos va a ayudar a que cualquier fórmula en la que lo introduzcamos nos va a ayudar a que no haya reinfecciones, que podamos estar mucho más protegidos. Y además
Como sabéis que siempre los aceites esenciales y las plantas tienen efectos secundarios que son, al contrario que la medicina, son positivos. Nos lo echamos como antiséptico, pero además nos sube el humor, o sea, nos da buen rollo. El limón es el aceite esencial del buen rollo. Nos libera la cabeza. Muchas veces las personas que tienen parásitos intestinales o en otros sitios tienen la cabeza también como llena de pensamientos, aturdida, estamos como atontados por exceso de pensamientos, por locura, ¿no? Locura mental. Pues el limón nos va a ayudar a despejar esa cabeza de los pensamientos que además les solemos llamar pensamientos parásitos. Esta mezcla lo vamos a hacer con 50 mililitros de aceite vegetal de coco, por ejemplo. Podríamos hacerlo también con comino negro. Y lo aplicamos sobre el abdomen. Abdomen desde el esternón hasta el vientre bajo, lumbares en la planta de los pies. Esto lo hacemos por lo menos una vez al día. Por último, ¿esto cuánto tiempo se hace? Pues normalmente intentamos hacer ciclos muy naturales. Imitamos un poco los ciclos lunares. 28 días seguidos, paramos 7 días, vamos a vigilar la evolución en estos 7 días y podemos repetir de 2 a 3 veces más. Después, cuando ya terminemos, paramos completamente y volvemos a evaluar si seguimos teniendo algunos síntomas o qué es lo que nos pasa. Dependiendo de esto, pues ya podríamos recomendaros hacer algo muy concreto o sí que sería bueno hacer dentro de unos meses, hacer otro pequeño ciclo, quizás de una semana solamente. Esos pequeños ciclos normalmente sí que solemos aconsejar que coincidan con la luna llena, porque es cuando más actividad parasitaria suele haber. Si no, o sea, esos 28 días, no hace falta que esperéis a la próxima luna llena para empezar. Empezadlo ya, porque cuanto antes empecéis, antes empieza a hacer efecto, ¿vale? Muy bien, pues solo nos queda un pequeño apartado. Este pequeño apartado sería para ver cómo eliminar las secuelas que nos dejan los parásitos en nuestro cuerpo. Es decir, si somos conscientes, tenemos parásitos intestinales, podemos eliminarlos, pero puede que nos quedemos pues con una mucosa intestinal disminuida, permeabilidad intestinal, por el tiempo que han estado los parásitos alimentándose de nosotros. Entonces, aquí la recomendación es bastante sencilla. Vamos a cuidar nuestro sistema digestivo, nuestro aparato digestivo, con enzimas y con probióticos. Pueden ser enzimas y probióticos naturales, es decir, que nosotros comamos mucha papaya, mucha piña, fermentemos estas frutas para crear esas bacterias que nos sirven como probióticos. Podemos hacerlo así o podemos suplementarlo. Podemos tomar complejos de enzimas y probióticos con prebióticos, ambas cosas, para poder restaurar un poco la salud intestinal y salud digestiva. También el equilibrio, porque esa locura que nos puede dar a la hora de tener parásitos, de descubrir que tenemos parásitos, todo el proceso es un poquito aturde, ¿no? Nos deja un poco tocados a nivel mental también. Entonces, al repoblar la flora intestinal, normalmente será mucho más fácil recuperar el equilibrio. Por otro lado, ¿qué hacemos ahora? Claro, hemos quitado los parásitos. Estamos bastante seguros de que lo hemos quitado. De hecho, si hemos hecho alguna de las pruebas con los métodos de diagnóstico que hemos visto antes, y ya nos da todo totalmente negativo. No tenemos ya ningún síntoma, nos sentimos bien. Pero siempre nos puede quedar el miedo de, bueno, si estamos tan rodeados de parásitos, ¿puedo contagiarme de nuevo? Y eso es una pregunta clave. Sí, o sea, vas a estar expuesto a parásitos, por supuesto, no te puedes meter en una burbuja. Y si puedes hacerlo, no te lo recomiendo en absoluto. Entonces, como vas a estar expuesto, ¿cuál sería la clave? La clave será que tú estés bien, que tengas bien tus defensas, que tengas bien tu sistema hormonal, tu ánimo, tu sistema respiratorio, que tu sistema digestivo, como hemos dicho antes, esté equilibrado con sus enzimas, con sus probióticos, con sus bacterias positivas, que no tengas hábitos tóxicos, que no hagas una dieta, vale, yo no te voy a decir que hagas una dieta estricta el resto de tu vida, pero vamos a ver, si te encuentras bien haciendo una dieta, si te encuentras pleno, si te encuentras vital, si te encuentras con ánimo, ¿para qué lo vas a cambiar? ¿Por darte un capricho? Bueno, puntualmente sí,
pero en general lleva una dieta que te haga sentir bien. No solamente que alimente tus deseos, tus ansiedades, quizás por comidas que no son buenas para ti. Las personas que hemos estado mucho tiempo sin comer nada, cuando comes algo que no debes, no pasa nada. Ahora, cuando te tiras una semana comiendo algo que no debes, es tremendo, es un caos. Dices, madre mía, no me acordaba lo que era sentirse tan mal. Y no estás enfermo, simplemente no estás al 100%. Entonces, mantener nuestro sistema inmune alto, ¿cómo? Pues podemos hacerlo con suplementos, podemos ir tomando cosas como propolis, con própolis, equinácea, calostrum, cordyceps, reishi, ese tipo de hongos que son también estimuladores del sistema inmune. Podemos usar muchas cosas para mantener nuestro sistema inmune bien, pero lo más importante es mantener bien nuestro ánimo. Para mantener bien nuestro ánimo tenemos que comer bien. Así que todo es un poco un círculo eh, no vicioso, al revés, es un círculo del bienestar. Entonces, aquí está este círculo que nosotros lo ponemos, ¿no? El círculo del bienestar, que es la salud, tranquilidad, tener bien nuestra autoestima, tener vitalidad, felicidad, paz interior. ¿Cómo? Pues con la nutrición, cuidando nuestra economía, haciendo nuestros autocuidados, sabiendo cuidarnos a nosotros mismos, estando en buena forma física, cuidando a nuestras mascotas y cuidando nuestra alma y nuestra mente. Si hacéis todo esto, no os preocupéis, que no os vais a aislar de los parásitos, pero tendréis muchísima menos probabilidades de volver a infestaros, de poder tener vuestro cuerpo libre del exceso de parásitos y que los que estén allí que sean solamente esos que necesitamos para ayudar, para hacer digestiones, para hacer todos los procesos del cuerpo. Pues muchísimas gracias. Siempre lo decimos, comparte lo que has aprendido. Es un buen tema, ¿no? Es un buen tema para sacar. O sea, en vez de hablar del tiempo, podéis hablar, oye, ¿sabes lo que es un nemátodo? ¿Has visto alguna vez una foto de un schistosoma? Si quieres te lo enseño, es una pasada. Entonces podemos probar, oye, vamos a romper hielo hablando de parásitos. Y nada, mm, te animamos a que si te gusta el contenido que hagamos, pues te suscribas a nuestro canal de YouTube, que estamos trabajando muy duro para poner cosas interesantes, más que muchas cosas, cosas interesantes que te puedan ayudar a esta autogestión del bienestar. Y bueno, que sepas también que tenemos nuestra academia Te Gusta Cuidarte, Academia TGC, que con este sistema pues tratamos de enseñar tanto a particulares como profesionales. Tenemos formación de todos los niveles para que puedan aprender tanto a gestionarse a sí mismos como para después también em, ayudar a los demás, a otras personas que también necesiten su ayuda, pero siempre con el mismo objetivo, que al final no necesitamos ir al médico, no necesitamos ir a nadie, ni siquiera a un naturópata. Si sabes gestionártelo tú, puedes estar bien y podrás ayudar a muchas más personas. Así que de verdad, a todos los que habéis estado en directo, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer y bueno, lo pondremos en breve también disponible para todos, para que puedan beneficiarse muchas más personas y que podáis compartirlo con el enlace de YouTube. Un abrazo a todos, muchísimas gracias por vuestro tiempo y espero que os haya sido muy útil.